Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí con ustedes y también una bendición que están con nosotros. Welcome, good afternoon, and welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us, as well as a blessing to be with you. Before we officially begin with the call to worship, I just want to take this opportunity just to go over our order of service and our liturgy, just to kind of explain as we begin our worship service. So just a brief introduction. Así que, amados, como especialmente cuando hay alguien nuevo que está con nosotros por primera vez, siempre quiero nada más tomar un momentito para explicarles ¿verdad? El servicio y el orden del servicio. Así que, amados, nada más voy a tomar esta oportunidad para explicarles brevemente ¿verdad? El servicio. So, beloved, I hope you have a copy of the bulletin, and as you open up to the first page, I will announce each part of the service, both in English and in Spanish. So there, when you open up, it says the worship service, el llamamiento a la adoración is the call to worship, and saludo is greeting, canto is song, la ley de Dios, God's law, and so forth. And so also, as you open up the page to the very middle, you have a sermon summary, both in English and in Spanish. And also, as you were coming in, I hope that you also have a copy of the sermon transcript in English. So I have several copies of the sermon in English, if you have that, as well as several copies of the Bible in English. Okay? So just as a way of introduction. Así que, amados, ahora vamos a nada más mencionar también durante este tiempo algunos anuncios. Hoy sí tendremos escuela dominical y vamos a continuar, ¿verdad? En este libro, una iglesia bien ordenada. Y si tienen tiempo, claro, se pueden quedar después para la escuela dominical, pero si deben regresar a la casa, yo siempre subo los videos de la clase en YouTube, y ahí están todos los videos de la escuela dominical acerca de este libro, una iglesia bien ordenada. Y si quieren una copia, con mucho gusto les consigo una copia, y también, o si no, una copia de la página que les doy durante la clase. Lo tengo en inglés y en español. So, beloved, here in El Pacto, as is our tradition, we've always had Sunday school during the summer, and so for our adult Sunday school, we're using a book written by two URC ministers, William Bokenstein and Daniel Hyde, entitled A Well-Ordered Church, which is a brief introduction of the doctrine of the church. Okay? Así que, amados, si no tienen tiempo después, yo con mucho gusto les puedo indicar que ahí en YouTube pueden escuchar y mirar los videos. Okay? Y también, amados, sí, tenemos la clase de catecismo para los jóvenes más mayores, el sábado con el estudiante del seminario Jacob London, los sábados a las 10 de la mañana. Pues son todos los anuncios, amados. Ahora vamos a comenzar oficialmente con el llamamiento a la adoración, que viene del Salmo 92, los versículos 1 a 4. Aquí leemos. So, beloved, we officially begin with the call to worship from Psalm 92, verse 1 to verse 4. Hear now the call to worship. Aquí leemos el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén.
Y por favor, queden separados, amados, vamos a cantar el primer canto, Santo, Santo, Santo. Please remain standing as we sing our first song, Santo, 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 which is Holy, Holy, Holy. So please remain standing as we sing. Siéntense ustedes. Ahora, amados, durante este tiempo de servicio vamos a leer la ley de Dios en Éxodo capítulo 20. Aquí enfocamos nuestra atención en Éxodo 20, el versículo 14, el séptimo mandamiento. Beloved, please turn to me to the reading of God's holy law. Exodus 20, we'll give special attention to the seventh commandment, and then, as is our custom, we'll read an explanation using the Heidelberg Catechism, explaining the seventh commandment. So, Exodus 20, verse 14. Aquí, amados, Éxodo capítulo 20, el versículo 14, a donde escuchamos el séptimo mandamiento. Aquí veamos, amados, la ley de Dios. No cometerás adulterio. Y para ayudarnos, aquí les leo esta explicación que nos enseña el séptimo mandamiento.
que Dios maldice toda impureza y que nosotros por lo tanto tenemos que destaparla con todo nuestro corazón y vivir santa y decorosamente, ya sea en el santo estado de matrimonio o en la vida de solterio. Ahora, la siguiente pregunta: ¿solo prohíbe Dios en este mandamiento el adulterio y otros pecados ofensivos semejantes? Respuesta: pues que nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que los preservemos puros y santos. Por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones impuras, gestos, palabras, pensamientos, deseos y cualquier cosa que nos incite a Él. Así que, amados, nosotros sabemos que no solamente es prohibido el adulterio, pero también debemos tener mucho cuidado de nuestros deseos y pensamientos, ¿verdad? Porque este cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo y debemos mantener nuestros pensamientos, deseos, palabras, gestos, acciones, todo lo que hacemos y pensamos y decimos, todo puro, ¿verdad? ¿Y quiénes de nosotros hemos cumplido con este mandamiento perfectamente? Ninguno de nosotros, y por eso damos gracias a Dios que Cristo Jesús sí cumplió este mandamiento y todos los mandamientos perfectamente en nuestro lugar. Y amados, un pasaje que nos indica acerca del amor de Cristo, ¿verdad? Porque siempre nos referimos a Cristo como el novio y la iglesia como la novia, y a donde aprendemos acerca de esta relación entre Cristo y la iglesia y cómo Él se dio su vida, ¿verdad? Por su iglesia. Aquí leemos acerca del amor de Cristo y cómo es un amor perfecto hacia su pueblo, hacia su iglesia y su novia, es decir, aquí en Efesios 5, los versículos 22 a 27. Efesios 5, los versículos 22 a 27. Beloved of the Lord Jesus, we are aware of the fact that when we hear the reading of God's law, we obtain a knowledge of our sinfulness. And we have neither kept the seventh commandment nor any of the commandments perfectly with our thoughts, words, and actions. Which is why we need to confess our sins before the Lord. For when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us of all unrighteousness, as we read in 1 John 1:9. And beloved, a place where we learn how Christ kept the law for us, a perfect love that He practices on a regular basis toward His bride, the church, is found in Ephesians 5, verses 22 to 27. So I invite you to turn there with me, Ephesians 5, beginning at verse 22, where we learn about the perfect love of Christ toward His bride, the church. Here we read. Aquí les leo, amados, acerca del amor perfecto de Cristo hacia su novia, la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad? Que aquí, cuando entendemos esta relación entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Como Él nos limpia completamente de nuestros pecados y nos arropa con sus ropas de justicia y rectitud y perfección. Así que estamos completamente cubiertos con la rectitud y la perfección y la santidad de Cristo Jesús si abrazamos a Cristo y todos sus bienes con el instrumento de la fe. Todo es un don de Dios. Beloved, we rejoice in the fact that when we consider this beautiful relationship between Christ and His bride, how
Christ faithfully washes away the sins of his church and also robes her with robes of righteousness and holiness and perfection. And so when we present ourselves before the Lord, we are declared forgiven, perfect, righteous before the Lord because of Christ's merits credited to our spiritual account. And we embrace it by the instrument of faith. And our faith, just like our salvation, are all gracious gifts from the Lord. They are gifts given to us according to the riches of his grace and mercy. And in that we can truly rejoice. Amen. Amen. Así que damos gracias a Dios que cuando nos presentamos delante del Señor, Él nos declara como un juez, nos declara justo, perfecto, inocente, recto, santo ante Dios, porque estamos cubiertos, ¿verdad?, con la perfección y la santidad de Cristo Jesús. Así que gloria a Dios que cuando leemos esto, ¿verdad?, nosotros como la iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios sin mancha, ¿verdad? Porque tenemos la salvación de Cristo Jesús. Así que ahora, amados, vamos a cantar otra vez y a cantar acerca de cómo Dios es tan fiel y grande es su fidelidad. Así que otra vez, amados, por favor, pónganse de pie para cantar acerca de la salvación de Cristo Jesús. Beloved, will you please stand as we sing, Great is thy faithfulness, grande es tu fidelidad.
antes del tiempo del servicio tenemos la oportunidad para compartir nuestras peticiones y sí le tengo pues algunas noticias acerca de personas, ¿verdad?, que no están bien de salud y estamos pidiendo a Dios, ¿verdad?, por su bienestar y por su salud. Yo sé que yo estaba hablando con algunos de ustedes el domingo pasado, ¿verdad?, acerca de la salud de Alma Martínez, que tiene COVID y neumonía. Ahorita ella está en cuidado intensivo en el hospital de Olympia Fields y yo estaba hablando con su enfermera y así que tuve la oportunidad de ofrecer una oración y orar con ella. Así que sí estaba escuchando y estamos orando. Y también su hijo Jaime tiene COVID que está en casa, así que vamos a pensar de la hermana Alma. Y claro, vamos a orar por la salud de todos nuestros seres queridos, la salud de María de la Luz, la madre de la Cruz, y claro que queremos saber cómo están todos y esperamos desde aquí, desde Chicago, mandamos saludos y nuestro amor y cariño desde nuestros seres queridos en México, así que esperamos en Dios que está mejorando. Oh, qué bueno. Muchas gracias, hermana, y así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esas noticias y vamos a continuar en nuestras oraciones. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Y también, amados, sí hay otra familia que nos están visitando, ¿verdad? Ya tiene algunos meses y la esposa, Delia Dilbeck, está recuperando de su cirugía. Así que vamos a pensar también de la hermana Delia Dilbeck, que está recuperando de su cirugía. También todavía estoy en contacto con Armando Serafín y la familia Serafín, que están en la Ciudad de México, en el DF. La madre de Armando falleció el miércoles, así que vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que Dios le dé paz y consuelo a nuestro querido hermano Armando, ¿verdad?, que perdió su mamá el miércoles y sabemos que sí es algo muy muy difícil y estamos pensando de Armando y hermanos, si estás escuchando o mirando este video, también queremos saber que aquí estamos en oración. Y también me estaba comentando que también la hermana María, ¿verdad?, María Salgado, también necesita oración. Oremos por la salud de María. Y también, claro que también estoy en contacto con los pastores que antes estaban aquí en el pacto y todavía tengo comunicación con ellos también. Así que el pastor, el reverendo Valentín Alpuche, estaba comentando el otro día que hay una nueva familia ahí en su ministerio, en su iglesia, la familia Tamayo, que está visitando la iglesia y quieren aprender más sobre la enseñanza reformada y vamos a pedirle a Dios también por la bendición de Dios sobre esa familia, la familia Tamayo. Y claro, el hermano y el reverendo Rubén Zorne, ¿verdad?, y la hermana Heidi, así que vamos a pensar de ellos. Todavía estoy en contacto con todos ellos cada semana para ver cómo están todos. Y la familia Laver, hay Arnold Laver y Jesse, estamos en contacto con ellos y así están adaptando en su nuevo hogar, en su nuevo ministerio, en su nueva iglesia, y damos gracias a Dios que todo está bien y ahí están en Richmond, Virginia. También otro hermano, Santiago Stafford, también él está obrando y trabajando por un ministerio hispano en Springfield, Ohio. Y él me manda noticias también de cómo está todo y hace poco tiempo terminó su entrenamiento para recibir más enseñanza acerca de cómo ser un pastor y un plantador de iglesias, ¿verdad? Y también hay
estamos pidiendo a Dios por todos ellos. Así que, amados, si cuando ustedes tienen noticias o hay peticiones, queremos saber cómo están todos, y ahí estamos en oración. So, beloved, just to quickly summarize, just these prayer requests in English. I try to update these petitions every week, so that some of this are the same petitions week in and week out, but some are new, or there's updates on people we've been praying for. As far as Alma Martinez, who is a widow and a shut-in, we haven't seen her, but that's because she has extreme pain in her knees, and right now she's actually in the intensive care unit in ICU at Olympia Fields Hospital, and so she has COVID and pneumonia. So the nurse was able to take the phone and put it right next to her, and I was able to pray with her on the phone. And the nurse said she was responding and saying amen and amen. So she was listening. So pray for her, and she is making progress, so we thank God for her progress. We also pray for Elder Cruz's mother in Mexico. Thankful that her health is stable, and also she will be getting several tests and studies done. And pray everything goes well, but pray for her progress and her health. And a dear sister in the Lord that's been a regular visitor, who's not here with us this Lord's Day, but Lord willing, we will see her soon again. Delia Dilbeck had surgery recently, and just pray for a full recovery from her surgery. So pray for her and the Lord's healing. And also Armando Serafin, who was one of the first members of El Pacto, let me know that this past Wednesday, he lost his mother. His mother passed away this past Wednesday. And so our thoughts and prayers and our deepest condolences go out to the Serafin family as they mourn and as they grieve. And his mother-in-law, Maria Salgado, is also not doing too well in terms of health. And so definitely pray for her healing as well. And of course, pray for all of those who have been a part of this ministry, either as a pastor or as a seminarian. And we still think of them and are still in contact with several of them. So we'll be praying for Reverend Valentin Albuche and Reverend Ruben Zartman, as well as soon-to-be Reverend Arnold Laver and James Stafford. So pray for the Lord's richest blessings upon each and every one of their ministries as well. Okay. And if there's other prayer updates or requests, please feel free to share those with me. We would love to ask for the Lord of mercy to bless each and every one of us with His mercy as we deal with different needs and different challenges. Así que, amados, vamos a concluir con, al final de esta oración con las palabras del Padre Nuestro que está en su boletín. So when we come to the end of the congregational prayer, we will all say together in unison the Lord's Prayer, which is El Padre Nuestro. Padre is Father, and Nuestro is our. So our Father who art in heaven, the words of the Lord's Prayer. So beloved, let us pray to our Heavenly Father in the name of the Son, relying upon the power of the Holy Spirit to help us to grow in our prayer life. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. So let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para ofrecerte culto, Señor, y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dependemos de ti, Señor, y de tu gracia diariamente, Señor, a cada día, como dependemos de ti, Señor, para nuestro pan de cada día y nuestra salud, y para darnos fuerza y socorro, especialmente en estos tiempos, Señor, cuando dependemos de ti, Señor, cada momento de nuestras vidas. Señor, oremos por nuestros hijos y padres y todos los que trabajan en las escuelas durante este año escolar, y sí pedimos por tus bendiciones sobre todos los estudiantes, Señor, y todos nuestros hijos. También, Señor, pedimos por la salud
de Alma Martínez, que ahorita se encuentra en el cuidado intensivo. Sí, Señor, te damos gracias que sí está mejorando, y Señor, ten misericordia sobre la hermana Alma y también su hijo Jaime, que también no está bien de salud. Señor, te damos gracias por las noticias de María de la Luz, y Señor, así pedimos, Señor, por tus bendiciones sobre los estudios y tratamiento y medicina que está recibiendo ella, o va a recibir en el futuro. Y Señor, también pedimos que dé sabiduría a los doctores y las enfermeras que están atendiendo a María de la Luz. Señor, también pensamos de la hermana Delia Delbeck, que está recuperando de su cirugía. Ya tiene poco tiempo, Señor. Te damos gracias que ella con su esposo Tim nos están visitando y están aquí con nosotros, Señor. Y Señor, te sí pedimos por la sanación de la hermana Delia. También, Señor, pensamos en la familia Serafín. Señor, sí pedimos por la familia, Señor, de Armando, que perdió su mamá el miércoles. Y Señor, no podemos imaginar el dolor que ahorita está en su corazón acerca del fallecimiento de su mamá. Y Señor, sí pedimos por el Espíritu Santo para darle consuelo y paz, especialmente en estos días. Y también oremos por la salud de María Salgado, que necesita medicina y tratamientos Señor, para sentir mejor. Señor, también pedimos por el ministerio de Valentín Alpuche, y gracias, Señor, que ahora hay otra familia, la familia Tamayo, que está visitando la iglesia y quieren aprender más acerca de la fe. Oremos, Señor, también por el reverendo Rubén Zartman, y también pedimos por tu bendición sobre él y sobre Heidi Zartman, Señor, y por el ministerio de Ebenezer Reformed Church en Shafter, California. También te damos gracias, Señor, que todo está bien con el hermano Arnold Laver en Richmond, Virginia, que está dirigiendo un ministerio hispano. Esté con él, Señor, y con la hermana Jessie en este nuevo capítulo en sus vidas, y sí pedimos por tus bendiciones sobre su ministerio. También te damos gracias, Señor, por Santiago y Dana Stafford, que están trabajando en un ministerio hispano en Springfield, Ohio, por un año. Y te damos gracias que sí recibieron entrenamiento, Señor, para ser mejores siervos en tu reino, y Señor, para alcanzar el pueblo hispano con el Evangelio. También oremos, Señor, por la salud de Junior, el hijo de Abel Flores, y los tratamientos que está recibiendo. También oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, y Señor, y todos que viven cerca de nosotros. También, Señor, oremos por los cristianos en Afganistán, Señor, y todo el Medio Oriente, donde están sufriendo y muriendo por su fe. Señor, no podemos imaginar el sufrimiento y el dolor y la injusticia que están experimentando en estos días. Y sí pedimos por tu protección sobre todos ellos, Señor. Pedimos especialmente por nuestros queridos hermanos en el Medio Oriente. Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Este es otro canto, se llama Oh Dios, socorro en el ayer. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Él siempre es nuestro socorro, ¿verdad? Durante todo el año. Y así que, por favor, otra vez vamos a ponernos de pie para cantar otro canto a Dios.
Beloved, will you please stand as we sing our next song? Number 71, O God, our help in ages past, our hope for years to come. So will you please stand once again as we sing? Este día vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Hechos, Hechos capítulo 6, los versículos 8 a 15. Aquí leemos acerca de la persecución de Esteban. Ya hemos aprendido, ¿verdad? Uno de los diáconos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que estaba dando testimonio de su fe y compartiendo el evangelio con los judíos en Jerusalén. Y aquí leemos acerca del ministerio y la persecución de Esteban. Beloved, I invite you to please turn with me to Acts 6, verses 8 through 15. We continue our sermon series through the book of Acts, and this afternoon we focus our attention on the ministry and persecution of Stephen. Stephen, as you know, is one of the first deacons, of course, in the early church, a very important ministry. And not only did Stephen serve faithfully as a deacon, but also was a powerful witness of the gospel in the early church, in the Jerusalem church. And here we learn about his arrest, as well as his powerful witness. So I invite you to turn with me to Acts 6, verse 8 through verse 15. Aquí leemos acerca del testimonio y la persecución de Esteban en Hechos 6, comenzando en el versículo 8. Aquí leemos la palabra de Dios.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La palabra de Dios. Vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender este pasaje en su contexto. Beloved in the Lord Jesus, let us once again call upon the name of the Lord, asking for the illumination of the Holy Spirit to illuminate our minds so that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight as we seek to understand this portion of Scripture in its context, as well as to apply it to our life and to the life of the church. And so for that reason, let us ask for God's grace at this time. Let us pray. Padre Celestial, cómo dependemos de ti, Señor, para entender este pasaje en su contexto, y no solamente para entenderlo, Señor, pero también para aplicarlo a nuestras vidas y a la vida de nuestra iglesia. Cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos con la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el misterio y el testimonio de Esteban. Y también, Señor, cómo pedimos por el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro testimonio acerca de Cristo, Señor. Y Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo para darnos las palabras cuando tenemos oportunidades para compartir nuestra fe. Y Señor, cómo dependemos de ti, Señor, como cristianos, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, cómo dependemos completamente de ti, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, Profeta, Señor, nuestro abogado, nuestro mediador. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, como cristianos deseamos vivir una vida íntegra. De verdad queremos honrar al Señor en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Por todos lados. Y tardamos años y años en establecer una buena reputación, ¿verdad? Y es increíblemente humillante lo rápido que se puede perder debido a una acusación falsa. Así que siempre estamos tratando, ¿verdad?, hacer todo bien, delante de Dios y delante de nuestro prójimo, pero claro, es muy humillante cuando alguien nos acusa de algo falso. Y para los cristianos, ¿verdad?, que son blanco de persecución, es una experiencia común a ser acusados falsamente. Eso es algo que aprendemos, ¿verdad?, escuchamos en las noticias, ¿verdad?, que siempre está pasando a los cristianos. Este mes, por ejemplo, nos enteramos de la toma de Afganistán por los talibanes, y hay una intensa persecución de los cristianos en este momento. A veces escuchamos noticias, ¿verdad?, a donde ahí ahora que tienen control de Afganistán, ¿verdad?, y se están dando cuenta, ¿verdad?, que tienen su cel, en su teléfono, tienen un app, ¿verdad?, que tienen algo, si tienen la Biblia, ¿verdad?, entonces lo van a llevarlo, le van a matarlo o llevarle a la cárcel.
Y en todo el Medio Oriente, no solamente Afganistán, los cristianos sufren y mueren por su fe. Son el blanco de la injusticia y de la persecución. Y en nuestro pasaje de hoy también aprendemos de la persecución. Y en nuestro pasaje aprendemos acerca de la persecución de Esteban, quien fue acusado falsamente ante el concilio judío. Y para entender nuestro pasaje mejor, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el ministerio de Esteban. Segundo, los oponentes de Esteban. Y tercero, las acusaciones falsas contra Esteban. So, beloved, as we seek to understand our passage this afternoon, we will consider 3 points. First, the ministry of Stephen. Second, the opponents of Stephen. And third, the false accusations against Stephen. So we begin with our first point. Así que el primer punto, amados, el ministerio de Esteban. En la primera mitad del capítulo 6, aprendemos sobre la elección de los 7 diáconos. Los diáconos estaban a cargo del cuidado de las viudas y de la distribución de alimentos. Habían hermanos o miembros, ¿verdad?, que necesitaban su pan de cada día. Y también ahí estaban, ¿verdad?, los diáconos para ayudarles con esa necesidad. Y los diáconos estaban conscientes de las necesidades físicas de la congregación de Jerusalén. Así que durante estos capítulos en el libro de Hechos estamos aprendiendo acerca de la vida, ¿verdad?, de esta iglesia de Jerusalén. Y a medida que la iglesia de Jerusalén crecía, los apóstoles necesitaban más ayuda con el ministerio de misericordia. Así que ahora que tienen más miembros, a los apóstoles necesitan más ayuda, y quien les puede ayudar con su ministerio es los diáconos. Por eso los apóstoles no tuvieron tiempo para hacer todas las tareas de la iglesia, especialmente con tantos miembros. Los apóstoles debían centrar su atención en la predicación del Evangelio y también en la oración. Y así que se creó el nuevo oficio de diácono. ¿Quién nos puede ayudar con este ministerio para las viudas o para distribuir comida? ¿Quién nos puede ayudar? Pues vamos a escoger 7 hombres, y estos hombres fueron aprobados por los apóstoles. Y los requisitos para el diácono se enumeran en Hechos 6, el versículo 3. Aquí leemos, ¿verdad?, los requisitos para el diácono en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y Esteban era el primer hombre mencionado en esta lista de diáconos. Y leemos una breve descripción de Esteban en el versículo 5. Aquí leemos lo que nos indica acerca de Esteban. Aquí, por ejemplo, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que por la gracia de Dios, Esteban fue reconocido por los apóstoles y toda la congregación de Jerusalén por su madurez cristiana. Dentro y fuera de la iglesia, muchas personas conocían el ministerio activo de Esteban en la ciudad de Jerusalén. Y aquí leemos, ¿verdad?, acerca de su ministerio en el versículo 8, Acts 6, verse 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, no sabemos exactamente qué tipo de señales realizó Esteban. Probablemente tenía el don de sanar. Así que estas señales fueron una confirmación de que su ministerio tenía la aprobación divina. Y durante la época apostólica, la iglesia primitiva recibió más dones espirituales que en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. ¿Y por qué tenían todos estos dones espirituales? Pues estos dones espirituales fueron la confirmación
¿verdad?, de que la iglesia primitiva estaba compuesta por los siervos designados por Dios con un mensaje divino. Y cuando Esteban habló de Cristo, nadie pudo refutar lo que estaba diciendo. Dios le da a su pueblo, no solamente a Esteban, pero a todo su pueblo, el Espíritu Santo para guiar y fortalecer a nuestro testimonio. Y aquí leemos acerca del testimonio de Esteban, aquí en el versículo 10, verse 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Así que, amados, la sabiduría de Dios es mucho mayor que la sabiduría del hombre. Dios ha revelado a su pueblo la luz de su evangelio, y la palabra, ¿verdad?, de Dios explica su plan de salvación. Dado que Dios le ha dado a su pueblo su Espíritu Santo, ahora tenemos la capacidad de creer, comprender y compartir las cosas espirituales de Dios. Dios le dio a Esteban el Espíritu Santo para creer, comprender y defender el Evangelio. Ahora el segundo punto, los oponentes de Esteban. And now to our second point, the opponents of Stephen. Cuando Esteban compartió el mensaje del Evangelio, ¿quiénes fueron sus oponentes? ¿Quiénes se oponían al Evangelio? Estos oponentes incluían a miembros de varias sinagogas judías en Jerusalén. Y aquí leemos acerca de sus oponentes en el versículo 9, verse 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahora, en la ciudad de Jerusalén había muchas sinagogas judías, y durante todo el año judíos de todo el mundo vinieron a Jerusalén para celebrar ciertas fiestas judías en la tierra prometida. ¿Y por qué la población judía estaba dispersa por todo el mundo? ¿Por qué? Porque a lo largo de varios siglos, los israelitas fueron expulsados de la tierra prometida. Esto sucedió en dos fases. La primera ola de exiliados ocurrió en la parte norte de la tierra prometida. La segunda ola de exiliados ocurrió en la parte sur de la tierra prometida. Por ejemplo, en el año 722 antes del nacimiento de Cristo, el imperio asirio exilió a muchos israelitas que vivían en el reino del norte. Y ya después, en el año 586 antes del nacimiento de Cristo, el imperio babilónico expulsó a muchos judíos que vivían en el reino del sur. Así que la dispersión de los judíos fue el resultado de la conquista de naciones que invadieron la tierra prometida en Canaán. Sin embargo, los judíos regresaron a su tierra natal gradualmente. Muchos judíos peregrinaban a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ubicación del templo, el lugar judío más sagrado. Así que, ¿por qué tenemos judíos por todas partes del mundo? Por el exilio, ¿verdad? Porque conquistaron Israel y expulsaron a los judíos. Pero durante sus fiestas judías, muchos judíos internacionales peregrinaban a Jerusalén para festejar, celebrar las fiestas judías. Por ejemplo, en Jerusalén había sinagogas para grupos de idiomas específicos. Aquí tenemos sinagogas para judíos de habla hebrea, también sinagogas para judíos de habla griega. Así que sinagogas para diferentes grupos. Cada grupo quería adorar a Dios en su idioma principal. También hubo otras sinagogas que se adaptaron a grupos sociales específicos. Por ejemplo, aquí en el versículo 9, aquí nos menciona otra sinagoga.
había una sinagoga para libertos, Ahora, ¿a quiénes fueron los libertos? ¿Quiénes eran ellos? Los libertos eran prisioneros romanos o hijos de prisioneros, a lo que más tarde se les concedió la libertad. El general romano Pompeyo tomó prisioneros a muchos judíos, pero estos prisioneros fueron luego liberados en Roma. Y cuando los académicos leen esta lista, ¿verdad?, de grupos en Hechos 6, algunos académicos bíblicos piensan que Lucas se refiere a 5 sinagogas, mientras que otros académicos piensan que Lucas se refiere a una sola sinagoga. Así que entre los académicos hay un debate a cuántas sinagogas están representadas aquí en Hechos 6. ¿Hay 5 sinagogas o hay una sinagoga o posiblemente 2 sinagogas? No estamos muy seguros. Entonces, por ejemplo, cuando Esteban estaba hablando, ¿verdad?, con los judíos de estas sinagogas, Esteban estaba hablando con ellos en griego, ¿verdad? Y por el poder del Espíritu Santo, Esteban discutió con sus oponentes, con estos miembros de las sinagogas. Pero durante este tiempo no pudieron refutar sus argumentos acerca de Cristo, ¿verdad? Así que aquí tenemos a Esteban, ¿verdad?, que entendió el Evangelio, lo explicó muy bien, y ya después que lo explicó, ¿verdad?, no podían decir nada los judíos, no podían decir nada, ¿verdad? Y es algo muy interesante, porque cuando nos ponemos acerca del poderoso testimonio de Esteban, nos ponemos a pensar de las promesas de Cristo, ¿verdad?, para su iglesia. Cuando estamos pensando de nuestro testimonio, ¿verdad?, acerca del Evangelio, acerca de Cristo, Cristo nos da promesas a su iglesia que Él nos ayudará en esos momentos, cuando estamos compartiendo la fe. Aquí, amados, si están tomando notas, quiero mencionar 2 promesas que nos dio Cristo acerca de nuestro testimonio y acerca del testimonio apostólico. Quiero mencionar 2 citas de la Biblia. Beloved, I just want to mention 2 passages referring to Christ's promise to His church and getting us the words to speak when it is opportunity to share our faith. Lucas 12:11. Si tienen su Biblia, amados, le voy a referir a 2 citas. Primero, Lucas 12:11. Aquí leemos una promesa que nos dio Cristo. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y también otra promesa de Cristo. Ahora otra cita, Lucas 21:15. Luke 21:15. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que cuando nos damos cuenta de estas promesas que Cristo nos dio, ¿verdad?, nos damos cuenta del cumplimiento de estas promesas en el ministerio y en el testimonio de Esteban. Y honestamente, estos oponentes se sintieron frustrados porque no pudieron vencer a Esteban en un debate justo. Lamentablemente, estos oponentes estaban reprimiendo la verdad con injusticia. Recurrieron a acusaciones falsas contra Esteban. Así que, ¿qué hicieron estos oponentes de Esteban? Pues ahora estaban diciendo acusaciones falsas. Sobornaron a testigos para difundir estas acusaciones falsas contra Esteban. Ellos malinterpretaron la enseñanza de Esteban acerca del Antiguo Testamento y lo acusaron del peor crimen posible, la blasfemia. Aquí leemos, ¿verdad?, acerca de la persecución de Esteban en el versículo 11.
And now we turn our attention to verse 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, cuando estamos hablando de blasfemia, ¿qué es una definición de blasfemia? Pues una blasfemia es una palabra o acción ofensiva contra Dios o cosas sagradas. Es ofender la majestad y santidad de Dios con nuestras palabras y acciones. Está hablando en contra del carácter de Dios. Es una distorsión de la verdad de Dios, es decir, cosas profanas contra nuestro gran Dios, que es perfectamente sabio, bueno y manantial desbordante del bien. Así que los judíos acusaron a Esteban de hablar en contra de la ley de Moisés y las costumbres mosaicas. Y para los israelitas, Moisés asumió un papel principal en dos eventos importantes en la historia de Israel. Así que si nos ponemos a hablar con los judíos y decimos, a ver, ¿quién es una persona muy, muy importante en el Antiguo Testamento? Los israelitas y los judíos nos van a contestar Moisés. Moisés es muy importante. ¿Y por qué es tan importante Moisés en la historia del Antiguo Testamento? Dos razones. El éxodo, la libertad de la esclavitud de Egipto, y la segunda razón es la recepción de la ley de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Así que piensan ellos, ¿verdad?, del éxodo y de la ley de Dios cuando piensan en Moisés. Y así que si alguien habla en contra de las leyes mosaicas, los judíos consideraban eso blasfemo, porque en última instancia estas leyes fueron dadas por Dios. Ahora el tercer punto, las falsas acusaciones contra Esteban. And now to our third point, the false accusations against Stephen. Los judíos llevaron a Esteban al concilio judío, y tienen un nombre especial para el concilio judío, el Sanedrín. Es la tercera vez que leemos sobre un juicio ante el concilio judío. La primera vez, Hechos 4, fue cuando Pedro y Juan fueron arrestados porque habían sanado a un inválido por diosero en el templo. La primera vez, Hechos 4. La segunda vez, Hechos 5, fue cuando todos los apóstoles fueron arrestados y llevados a juicio. Ahora, en el pasaje de hoy, es la tercera vez que aprendemos de un juicio ante el concilio judío. En este caso, Hechos 6, leemos sobre el arresto de Esteban, quien fue uno de los primeros diáconos. Ahora, el concilio estaba compuesto por miembros, ¿verdad?, que eran fariseos y saduceos, según el versículo 12. Aquí leemos el versículo 12, verse 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Así que estamos aprendiendo aquí de los miembros del concilio. Estaban compuestos por gobernantes, ancianos y escribas. Los gobernantes eran los principales sacerdotes del templo, que estaban a cargo de la administración del templo. Los ancianos eran los saduceos, que representaban a las principales familias ricas. Y, ¿verdad?, los escribas eran los abogados que pertenecían al partido de los fariseos. Y de estos tres grupos, los saduceos dominaban el concilio. Así que de los tres grupos representados en el concilio, los saduceos tenían más poder que los otros grupos, ¿verdad? Y cuando Esteban fue presentado ante el concilio, sus oponentes habían sobornado a testigos que lanzaron acusaciones falsas contra Esteban. Esta vez las acusaciones falsas se centraron en el templo,
y en las leyes mosaicas. Aquí leemos acerca de estas acusaciones falsas en el versículo 13 y en el versículo 14, verse 13 and verse 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar. Este lugar se refiere al templo de Jerusalén, este lugar santo, y contra la ley. Y cuando dice contra la ley, se dice la ley de Moisés o la ley mosaica, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres mosaicas que nos dio Moisés. Así que estos testigos sobornados afirmaron que Esteban estaba en contra del templo de Jerusalén y que Jesús habló sobre la destrucción del templo. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue esta una acusación tan grave? ¿Por qué el templo de Jerusalén y el templo de los judíos, por qué es algo tan importante para los judíos? ¿Por qué? Pues para los judíos el templo era el lugar más sagrado, ¿verdad?, para su religión. Desde el día en que el rey Salomón construyó el templo, los judíos consideraron el templo como un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, ¿verdad? Y el templo era como el puente entre Dios y su pueblo, entre el cielo y la tierra. Era en un lugar para el perdón de los pecados a través de los sacrificios. Era el lugar donde los sacerdotes ofrecían peticiones por el pueblo de Dios. Y lo que los israelitas no entendieron es que el templo del Antiguo Testamento era solo una estructura temporal, no permanente, pero temporal. El templo de Jerusalén era solo una copia de una realidad celestial. Así que fue una sombra que señaló a la nación de Israel a alguien mayor, a alguien más grande, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo habló sobre el templo, en Juan capítulo 2, los versículos 19 a 21, en realidad se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo, amados? El templo en Jerusalén es algo temporal que señaló a algo mayor, a alguien más grande. Así que Jesucristo es el templo. Jesucristo es el verdadero templo. Él es el puente entre Dios y el hombre. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él, ¿verdad? El templo del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender la obra de Cristo. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Cristo es el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Porque ¿qué ocurrió en el templo? Sacrificios. ¿Y quién es el sacrificio perfecto? Cristo. ¿Qué significa el templo? La presencia de Dios con su pueblo. Pero ahora tenemos a Cristo, ¿verdad? Y Cristo es Dios y hombre en la misma persona. Así que damos gracias a Dios que tenemos a Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos el perdón de los pecados. Y ahora, como tenemos a Cristo, ya no tenemos el temor ni miedo acerca del juicio de Dios y la condenación de Dios, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Y con la venida de Cristo ya no necesitamos el templo. Ya nosotros no necesitamos ir a Jerusalén para ofrecer culto a Dios. Gracias a Dios que Cristo es el sacrificio final y perfecto. No es necesario, ¿verdad?, ir a Jerusalén. Lo importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Con la venida de Cristo ya no necesitamos practicar las leyes mosaicas civiles y ceremoniales, ¿verdad? Cristo cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Esteban no estaba blasfemando contra el templo,
ni las leyes mosaicas de ninguna manera. Más bien, Esteban estaba explicando el nuevo pacto, el mejor pacto en Cristo Jesús. En las próximas semanas vamos a examinar la explicación de Esteban acerca de la historia del Antiguo Testamento. Ya en el otro capítulo, Esteban va a dar una explicación de qué significa la historia del Antiguo Testamento. Y eso es algo que vamos a aprender ya para el otro domingo. Cuando los acusadores vieron a Esteban, Esteban tenía el rostro de un ángel. Es algo interesante, ¿verdad? Una descripción interesante que leemos aquí en el versículo 15. En el versículo 15, ahí leemos esa descripción. Ahora, ¿qué significa esa descripción? Pues lo que significa es que esta descripción es de una persona que está cerca de Dios y refleja algo de la gloria de Dios como resultado de estar en la presencia de Dios. Y ¿sabes qué, hermanos? Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos transformados. Y hay otros ejemplos bíblicos de personas que estaban en la presencia de Dios y luego se notó la diferencia en su apariencia, en su rostro. Aquí nos damos cuenta de Esteban, que estaba en la presencia de Dios, y notamos el cambio en su rostro, el rostro de un ángel, pero también nos damos cuenta de otro ejemplo, en este caso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recordamos el rostro resplandeciente de Moisés después de haber hablado con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si están tomando notas, amados, en Éxodo 34:29, Éxodo 34:29, nos damos cuenta también del cambio que ocurrió en el rostro, ¿verdad?, de Moisés, porque estaba en la presencia de Dios. Moisés y Esteban, ¿verdad? Tanto Moisés como Esteban fueron siervos de Dios que pusieron su esperanza en Cristo, ¿verdad? Y que estas cualidades se reflejaron en su semblante. Se dieron cuenta, wow, este varón estaba en la presencia de Dios, y luego se dieron cuenta, algo diferente, un cambio en su semblante. Y amados, también nosotros, ¿verdad?, por la gracia de Dios, cuando estamos en oración, ¿verdad?, cuando estamos en este culto, ¿verdad?, estamos en la presencia de Dios, y también deseamos que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a transformar, nos va a santificar. Y también, como en el caso de Moisés y en el caso de Esteban, queremos que el Señor nos guíe nuestro testimonio, nos guíe nuestro servicio, mientras que compartimos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la obra de Dios en nuestras vidas. Amén y amén. Oremos, amados, oremos. Let us pray. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que queremos estar en tu presencia, Señor, y sabemos que cuando estamos en tu presencia, queremos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser transformados, santificados, Señor. Y, Señor, sabemos que en tu presencia, Señor, somos una nueva criatura, una nueva creación. Gracias por el ministerio y la obra en la vida de Esteban, en la vida de Moisés. Y también, Señor, deseamos que nos vas a usar a nosotros también como tus siervos para compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Ahora, ¿verdad? Oh Dios, mi soberano Rey. Beloved, we will sing our final song. Please stand as we sing. Oh Dios, mi soberano Rey. Oh God, my sovereign King. Por favor, pónganse de pie.
amados, vamos a concluir con la bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.